Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Qué lindo un Shabbat más, estar a través, bueno, yo de este lado de la pantalla, ustedes allí oyéndome y esperando yo de todo corazón, juntamente con mi esposa, de que estos mensajes sean realmente de bendición, de ayuda, de guía, de instrucción, de entendimiento para usted, arrojar luz acerca de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para cada uno de ustedes, así como para mí también y nuestra familia, que podamos despertar a través de las escrituras la fe, el amor hacia este Dios maravilloso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo, que no ha perdido su poder y su palabra permanece para siempre. Qué hermoso es poder sembrar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, esta semilla incorruptible que no se deforma, que no se pudre, es una semilla que no va a variar, es una semilla que permanece intacta y esa semilla va a dar los frutos por los cuales Dios la ha hablado. Qué tremendo, qué poderoso que es nuestro Dios y entender que la palabra del Eterno es la que nos va a alumbrar nuestro camino, nos da sabiduría, nos sana, nos salva, nos guía, nos fortalece y como estamos hablando en estos mensajes acerca de que Adonai es nuestra fortaleza. Y hemos ya grabado 3 mensajes de esto. Este es el cuarto mensaje acerca de que Adonai es nuestra fortaleza. Y tenemos que entender que la fortaleza de Dios no es algo natural, algo pasajero. La fortaleza de Dios es algo sobrenatural. Él nos da fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas, Él da esfuerzo al que está cansado, pero también Él es fortaleza. Fortaleza está hablando de un fuerte, de un, como se edificaban antiguamente las murallas, que eran firmes para defenderse de sus enemigos. Entonces eran murallas bien gruesos, lo podemos ver en Jerusalén, en la ciudad vieja, amurallada. Imagínense en las construcciones antiguas de los imperios, todas las ciudades amuralladas defendiéndose de los enemigos para que no ingresen. Solamente tenían las puertas, los accesos que tenían que ser autorizados para ingresar a la ciudad. Entonces aquí la escritura hebrea habla de esa que Adonai es nuestra fortaleza, o sea, amurallados nosotros, estamos adentro, resguardados del enemigo, porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro fuerte. Él dice que también es torre fuerte es nuestro Dios, que el que vigila, ¿no? Estaba el vigilante y veía venir al enemigo en la torre alta y avisaba al pueblo y el pueblo se preparaba. Todo esto es señal, símbolo, ejemplo de lo que es nuestro Dios o de lo que debe ser nuestro Dios para nosotros. Él es aquel que nos va a alentar, nos va a fortalecer, nos va a dar fuerzas, pero también nos va a enseñar y mostrar o alertar cuando nosotros no nos damos cuenta y el enemigo está del otro lado y nosotros queremos cometer errores o meternos en graves problemas. Dios está allí para ayudarnos, pero también está para resguardarnos del enemigo, como muralla, como alguien que está parado firme, defendiéndonos para que el enemigo no nos toque. Pero nosotros tenemos que aplicar la fe y nuestro corazón al Eterno y estar con Él, creerle que realmente Él es nuestra fortaleza y tomar de Él fuerzas. Pero hoy quiero hablarle algo muy lindo acerca de la fuerza de Adonai. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 9 y 10, fíjense lo que dice. Aquí tenemos un panorama que se había reedificado, las murallas que habían caído de Jerusalén cuando
Babilonia había conquistado, había penetrado las murallas, había quemado casas, entrado a los pórticos, quemado, y Nehemías escucha ese reporte y le pide a Dios y va a construir nuevamente las murallas de Jerusalén, los pórticos de Jerusalén. Tuvo muchos problemas, pero Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció, y llegó a un punto que ya vienen la mayoría de los judíos que habían sido deportados a Babilonia por orden del rey Darío y del rey Ciro, llegan a Jerusalén, y entre ellos viene Esdras, que era uno de los sacerdotes y escriba, y reúnen al pueblo y comienzan a leer la ley, la Torá, que hacía años, imagínense, 70 años estuvieron deportados en Babilonia sin oír la palabra del Eterno, sin tener una reunión para oír a Dios, para adorar a Dios, para cantar a Dios, como lo había establecido el rey David en el templo, que tenían los cantores y los levitas cantando por turnos durante las 24 horas del día, adorando y alabando y proclamando al Dios de Israel, grande, poderoso, fuerte, maravilloso. Grandes son sus obras, y debe haber sido maravilloso. Pero estar deportado en un país idólatra, en un país que los subyugaba, que no eran nada, no eran dueños de nada, entonces logran, después de tantos años, reedificar los muros, y aquí se reúne el pueblo y comienzan a leer la Torá. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, verso 9 del capítulo 8 de Nehemías, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Adonai nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Luego les dijo: Vayan y coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es tu fuerzas. El gozo del Señor es tu fuerza. Claro, el pueblo lloraba y se entristecía escuchando la ley, porque reconocía que se habían alejado de Dios, reconocían que no habían guardado la ley, que no habían guardado las festividades, que no habían hecho nada estando en Babilonia. Entonces, al leer las escrituras, el Ruach HaKodesh traía convicción del pecado, de la separación, de la distancia que tenían con Dios. Pero aquí Nehemías y Esdras y los levitas, que hacían entender al pueblo las escrituras, le decían: no lloren, no se entristezcan, porque este es un día santo, es un día maravilloso, es un día histórico para nosotros. Hemos podido reconstruir, hemos podido lograr entrar nuevamente, y este es un día de regocijo, de alegría. Vayan, coman, festejen, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Entonces, a veces nosotros, en los momentos de crisis, momentos de dificultades, momentos de tensión, momentos de angustia, lo que menos tenemos es gozo, es alegría. Y hemos visto cómo el tomarnos de las fuerzas de Dios, el esperar en la palabra de Dios, también nos da fuerzas. Pero aquí encontramos algo que también nos da fuerza, que es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no depende de las circunstancias, es el gozo del Señor, no es nuestro gozo, es el gozo del Señor en nosotros que nos fortalece. ¿Y cómo obtenemos este gozo del Señor? Es cuando nosotros le damos lugar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a la palabra del Eterno. Por eso que la palabra de la Torá, la palabra de Dios, tiene que producir en nosotros el gozo. Y si nos hemos alejado de Dios, o vemos que estamos lejos del Eterno, tenemos que regocijarnos en que hay un perdón para nosotros y que podemos volver a Él de todo corazón, y Él nos abraza y Él nos acepta con este amor tan maravilloso
que Él tiene. Y Él cambia, dice la Escritura, el profeta, nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Tenemos que dar lugar al gozo del Señor para tener fuerzas en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Cuando nosotros como familia estamos atravesando un momento muy difícil, muy crítico en la parte económica, donde estábamos los cuatro ahí reducidos en una habitación. Yo recuerdo que hubo tiempos de tristeza, tiempos de lloro, tiempos de dolor, pero hubo un momento que Dios puso en mi corazón una palabra, una guía, una luz, donde me hizo ver la grandeza de Él y el poder que Él tiene para cambiar toda circunstancia adversa y negativa. Entonces me acuerdo una mañana que me quedé solo, solo con Lucas. Lucas era chiquito, Alan había ido al colegio, Pamela se había ido a trabajar, y me acuerdo que empecé a dar gracias a las paredes que nos cubrían, al techo, a la mesa que teníamos, a los que nos habían prestado cosas, porque nada era nuestro. Daba gracias a Dios y me comencé a gozarme en lo que Dios había hecho durante un año entero, habiendo guardado, protegido, cuidado, habernos provisto, aunque sea un poco de pan, un poco de algo para comer, pero empecé a dar gracias, y empecé a dar gracias a lo que teníamos y darle gracias a Dios por lo que había hecho. Y fue algo automático, como se rompe el corazón triste, se rompe el corazón angustiado, depresivo, y automáticamente Dios pone fuerzas, y Dios pone allí esa fe que uno levanta la mirada al cielo, como decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, del Señor que hizo los cielos y la tierra, y Él no desfallece, Él no se cansa, Él no ha perdido su poder. Entonces en ese tiempo empecé a dar gracias por lo que se venía. Empecé a dar gracias por el trabajo, dar gracias por el cambio, por la casa que íbamos a tener. Empecé a dar gracias por lo que no teníamos, pero sí creía que Dios lo iba a hacer. Y al mes de ese día, justamente al mes, unas pocas semanas después, comenzó Dios a abrir puertas, comenzó Dios a prosperarnos, comenzó Dios a bendecirnos, y comenzamos a ver la bendición de Dios. Y fíjense lo que el rabino Pablo dice en la carta a los filipenses creyentes en Yeshua. Le dice en el capítulo 4, verso 4 al 7, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. O sea, no vivan amargados, no vivan encerrados, sean gentiles con todos los hombres. El Señor está cerca, el Señor está a nuestro lado. Por nada, dice, estén preocupados, por nada estén ansiosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda tefilá y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en el Mashiach Yeshua, en Jesús el Mesías. Fíjense, regocíjense siempre, no estén ansiosos, no estén preocupados por nada, dice, sino que sean conocidas sus peticiones, sus tefilot, sus ruegos delante de Dios con acción de gracias, y la paz, el shalom, el reposo. ¿Se acuerdan en el mensaje anterior que dice que en descanso y reposo serán salvos, en quietud y en confianza está tu fortaleza? Aquí le dice, y la paz, el shalom de Dios, el reposo de Dios, el descanso de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en el Mashiach. Por eso que Yeshua dijo, vengan a mí
todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso, les daré paz, les daré shalom. Regocíjense, que en este Shabbat se regocijen. El gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Tómate de la mano de Adonai en este Shabbat. Tómate de la fortaleza de Dios en este Shabbat. Créele a su palabra. Léela, créela, confiésala. En tu corazón créela y guárdala. Y deja que Adonai te llene de su shalom, de su paz, de su gracia, te dé fuerzas y vas a ver la respuesta a lo que tú estás esperando y orando. Shabbat Shalom.